Ok, pues les agradecemos nuevamente estar esta tarde con ustedes. Les pedimos por favor que silencien sus micrófonos. Si alguien tiene alguna duda, bueno, todo el equipo del ENPES está en la parte del chat. Y si tienen ustedes alguna duda, con mucho gusto lo podemos revisar al final. Como hemos platicado en diferentes sesiones, la verdad es que todo lo que nos ha impartido el doctor Leonel, el doctor Joel, la doctora Donají, pues es como ir cerrando o ir atando estos cabos de lo que nosotros hacemos en nuestras prácticas diarias. Hoy vamos a platicar un poquito diferente a lo que habíamos hecho en situaciones anteriores. Hablábamos de casos clínicos, hablamos un poquito más de clínica y hoy vamos a empezar a unir estos cabos, ¿sí? Entonces, hoy lo quisimos denominar cómo realizar una consulta integral, porque eso es lo que mucho de nosotros estamos haciendo en nuestra consulta. Y todo este tipo de información es cómo lo vamos a ir llevando a cabo. Yo creo que algo bien importante es la tecnología y entonces esa tecnología pues nos va a ayudar muchísimo. Fue como el producto que presentó el doctor Leonel el viernes pasado, que a mí me parece muy interesante. Eh, Sin duda saben que yo estoy más metido en las lentes de contacto, entonces eso me permite a mí como que ese tipo de herramientas ayudar a hacer diferentes acciones. Ayer nuestro paciente en el cual atendimos, pues era un paciente único, ojo único, el otro ojo tenía en el ojo izquierdo una prótesis, en el ojo derecho fue un traumatismo con una cacha de pistola que desafortunadamente lesionó completamente toda la córnea y se tuvo que realizar un trasplante de córnea. Entonces, este tipo de equipos a nosotros nos va a permitir evaluar este tipo de pacientes. Entonces ahí realizamos una adaptación exitosa de un lente de contacto y bueno, ahí es donde entra la tecnología. Bueno, platico un poquito de cómo es esta consulta, qué es lo que nosotros tenemos que estar teniendo a cabo en esta época. Voy a citar primero algunas definiciones que algunos doctores han contando en la parte de optometría y temas de donde yo decidí tomar esta parte, ¿no? La importancia del optometrista como profesional de la atención primaria. Entonces hay tres doctores muy importantes, dos son australianos y uno es americano, en donde vamos a retomar unos pequeños párrafos de lo que ellos están comentando a nivel mundial, que creo que eso es muy fundamental. El doctor Stone comenta que el optometrista es un profesional sanitario de atención primaria. Yo creo que esa es una de nuestras principales labores que ejercemos nosotros todos los días y día a día. Y aquí quiero resaltar un poquito la parte de sanitario. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, nuestros protocolos después de COVID tienen que ser altamente evaluados, tienen que ser altamente revisados y tenemos que estar muy al pendiente de este tipo de protocolos. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a ayudar, primero, a cuidarse ustedes, segundo, a cuidar a sus colaboradores y sin duda el tercero, cuidar a sus pacientes. Entonces, esta terminología me parece muy interesante y creo que debemos de estarla analizando. El doctor Hamilton de Australia comenta él que el optometrista analiza los dos de respuestas visuales encontradas en los exámenes visuales y así planificar el tratamiento más adecuado. Vean nada más qué interesante. Nosotros como profesionales de la visión tenemos que analizar, ¿no? La optometría, acuérdense que es la medida de algo, entonces todos son números. Entonces nosotros como profesionales de la salud visual tenemos que generarnos es capaz de analizar los datos, analizar las respuestas que estos pacientes nos están dando. ¿Para qué? Para nosotros hacer la planificación del tratamiento, que al final del día es lo que nosotros deseamos con cada uno de sus pacientes. Y esto entra un concepto todavía mucho más importante, que es el escuchar al paciente. Si yo no escucho al paciente, si yo no pongo atención de lo que él me está diciendo y no lo encuentro, pues realmente no estoy cumpliendo
con la importancia de ser optometrista, porque no estoy tomando en cuenta cuáles son sus necesidades. Y si yo no estoy escuchando esas necesidades, pues con menor razón voy a poder dar el tratamiento. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros en este tipo de situaciones. El doctor Patterson comenta que el optometrista es el encargado o es uno de los encargados en verificar el rendimiento escolar o laboral de cada uno de sus pacientes. Vean nada más qué responsabilidad tan grande tenemos. Así como aumentar los niveles mínimos de funcionalidad de nuestro sistema visual mediante el uso de lentes, lentes de contacto y o terapias visuales o otro tipo de alternativas. Por eso es que decidimos platicar hoy que cómo la consulta del profesional de la salud visual tiene que ser integral. O sea, yo no solamente me voy a encargar de los lentes de contacto, de las terapias visuales, del uso de lentes oftálmicas, no. Tengo que ser un profesional integral para poder cubrir las necesidades específicas de mis pacientes. Entonces, eso es fundamental. El optometrista creo yo que es un profesional íntegro que tiene muchas acciones, muchas áreas de trabajo. Y aquí es donde empieza mucho la situación de migrar. Ok, hago refracción, hago lentes de contacto, pero ¿en qué momento empezamos con la parte de especialidad? Ya el optometrista tiene que empezar a trabajar en la parte de especialidad. Si me voy a dedicar más a los lentes de contacto de alta especialidad o pacientes posquirúrgicos, ver la parte de enfermedades sistémicas, las repercusiones de las mismas. ¿Qué va a pasar con esa retinopatía diabética, esa retinopatía hipertensiva? La parte de glaucoma, sin duda, ¿no? Entonces aquí la invitación es esa, ¿a qué área de especialidad ya voy a empezar yo a trabajar? ¿En cuál me voy a estar enfocando poco a poquito? Entonces es muy importante estar revisando qué son los nuevas áreas de especialidad en las cuales yo podría de alguna forma estar trabajando. Pero bien, es importante nosotros analizar hacia dónde vamos, qué pasa con la óptica, el consultorio, la clínica. Yo considero 4 situaciones. ¿Para qué? Para saber hacia dónde estamos orientados. Entonces, óptica debe de estar primero orientada a mejorar sus servicios profesionales. Ese es un aspecto sumamente importante, es un aspecto que debemos de analizar nosotros de nuestras consultas. ¿Cómo estamos mejorando esos servicios profesionales? ¿Cómo estoy dando mi mejor atención? ¿Cómo estoy atendiendo a mi paciente senil? ¿Cómo estoy atendiendo a mi paciente pediátrico? O sea, esos servicios profesionales siempre tenemos que estar orientadas hacia ellos. Algo que necesitamos trabajar mucho es en la parte de simplificación de procesos, pero previo a la simplificación de procesos deben de estar bien claros cuáles son nuestros modelos, cuál es mi modelo de atención, cómo es mi paso de atención, no nada más llegar, el paciente llegó y lo atiendo, no, debe de haber un modelo, cómo es mi modelo desde que yo lo recibo, cómo saludo, cómo evalúo, cómo lo paso al gabinete, cómo le hago el tratamiento. Y esos procesos cada vez debemos de simplificarnos y allí es donde les comentaba yo al principio, que empezamos con la tecnología. ¿Qué herramientas tengo yo para simplificar este tipo de procesos? Ya que nosotros simplificamos nuestros procesos, ahora hay que aprovechar nuestros recursos, todos los recursos, ya sean materiales, económicos, que tengan ustedes en sus áreas de trabajo, los debemos de aprovechar al máximo. Si tengo por ahí un pupilómetro que no he ocupado hace mucho tiempo, pues bueno, hay que sacarlo porque tengo que aprovechar ese recurso. Si tengo por ahí una lámpara hendidura que no ocupo, si tengo cosas que nosotros allí tengamos, es a lo que nos referimos nosotros a aprovechar este tipo de recursos. Pero sin duda un punto fundamental, y creo que a través de todas las pláticas que hemos oportunidad de estar con ustedes y en particular yo, siempre es importante la actitud continua de evolución. Y si ustedes no tienen esa actitud o su actitud es negativa y no están teniendo una buena postura, pues al final del día el paciente no va a estar bien atendido porque primero tengo que tener yo una buena actitud.
tengo que evolucionar. Sin duda, lo comentábamos en otras charlas, ya no somos los mismos que éramos antes, pero tenemos que ser nuestra mejor opción. Y la mejoría, yo creo que siempre que ustedes se conectan a este tipo de webinars, van a buscar eso y eso lo resaltamos. ¿Cuántas ópticas estamos conectados ahorita? ¿Cuántas no se han conectado? ¿Cuántas no han tenido ni siquiera una inquietud de tomar algún curso, ¿no? En cambio ustedes, pues se ve sin duda esa actitud y eso lo aplaudimos los que estamos de este lado, porque están marcando ustedes esa gran diferenciación para otro tipo de ópticas. ¿Por qué? Porque lo están haciendo. Allí también entra el concepto de que están mejorando ustedes sus servicios de algunas recomendaciones que nosotros de este lado les podemos dar y que al final LensBest siempre ha estado preocupado por la capacitación constante del profesional. Entonces, la óptica tiene que estar grande. Ahora, si nosotros sumamos 4 conceptos importantes a incorporar a mi consulta, yo creo que yo tendría estos 4, que a lo mejor son 4, pero cada uno tiene sus procesos. Primero, por ejemplo, facilitar la gestión del día a día. Si ustedes compran software o actividades en su consulta, en su administración, pues les va a ayudar a la gestión del día a día. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar preparado a la toma de decisiones. Cuando yo estoy listo, o qué toma de decisiones van a hacer es porque necesito la información del día a día, qué estoy viendo, qué estoy recomendando, cuántos pacientes tengo, qué tipo de tratamientos tengo, qué tipo de armazones tengo, qué tipo de lentes de contacto estoy adaptando. Entonces, aquí incorporar estas herramientas nos van a ayudar muchísimo a la gestión como tal, a la gestión de lo que es la óptica. Nosotros que siempre recalcamos, que es entrar a la parte de digitalización, ¿no? Nosotros tenemos que entrar a este tipo de procesos. Los software, los sistemas ya están, o sea, no es que vengan, ni mucho menos ya están. Pero, ¿qué significa como tal entrar a un proceso de digitalización? Que los procedimientos que nosotros tenemos, los tenemos que hacer ahora mediante la tecnología. El uso de dispositivos, el uso de tablets, el uso de internet, el uso de WhatsApp, pues nos va a ayudar a mejorar nosotros y a digitalizar mi óptica. Recuerden que por protocolos ya el paciente no puede llegar solito y decir, bueno, ya me voy a hacer un examen, atiéndame, etcétera. Eso ya no puede ser, tiene que ser una cita. Si yo en esa cita ya puedo empezar a hacer un triage para evaluar si el paciente tuvo COVID o no tuvo COVID o algún familiar, pues bueno, vamos a tener ahí una situación. Pero ustedes tienen que tener esa parte de digitalización, llevar una agenda donde puedan utilizar y saber qué pacientes son los que van a tener. ¿Por qué? Porque, repito, el paciente siempre va a ser lo más importante para nosotros. El paciente es algo que va a estar allí, pero necesitamos que nuestros esfuerzos estén todavía más enfocados en el paciente, cubrirles estas necesidades, pues para generar una fidelización con nuestros pacientes. Ahorita vamos a ver unas cifras de cómo es que los pacientes ahorita están llegando a cada una de nuestras consultas. Y yo creo que optimizar nuestro tiempo en nuestras consultas, pues debe ser mucho más eficiente, porque tenemos al paciente, ahora tenemos que fidelizarlos, tenemos que estar con ellos. Entonces, esto por eso está así, porque es un engrane. Cada uno de estos procesos tienen que trabajar a la par. Yo recomiendo que ninguno se corte, porque si en algún momento lo cortamos, estamos incorporando estos beneficios al paciente en consulta. Entonces sí me parece importante que ustedes analicen estos aspectos para poder llevar a cabo un mejor trabajo. Y entonces aquí es donde empezamos nosotros de alguna forma a hablar de una consulta integral. Una consulta integral, siempre que trato de platicar con profesionales de la visión, yo siempre les recomiendo que tienen que hacer muy buena anamnesis. Si nosotros no hacemos una buena anamnesis, no voy a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Porque me van a faltar detalles y entonces yo tengo que ser integral. Tengo que tener mente abierta para saber qué es lo que vamos a recomendarle a cada uno de nuestros pacientes. Ay, perdón, adelante. Y entonces viene un concepto todavía mucho más interesante que nos habla de cuáles son las prioridades del profesional en la actualidad. O sea,
¿Cuáles son las 6, 8 recomendaciones que nos están haciendo para nosotros saber cómo vamos a atacar a nuestros pacientes? Primero, necesitamos un alto tráfico de óptica al consultorio. Por supuesto que sí lo necesitamos. ¿Por qué? Porque necesito pacientes para nosotros poder atenderlos, pero más allá de alto tráfico es cómo voy a generar estos pacientes, cómo los voy a invitar a mi consulta, cómo voy a saber qué estoy haciendo para saber si mis procesos están bien hechos, si mis adaptaciones están bien hechas. Entonces aquí es importante trabajar con información, con redes sociales, con digitalización. Yo creo que ese es un proceso muy importante y aumentar este tráfico de pacientes. Requerimos más, más reales y satisfechos. Eso es una realidad. Nuestro trabajo tiene que ser todavía mucho más preciso. No puedo mentirle lo que recomendando, si le recomendé un cierto tratamiento y no ponerle ese tratamiento, o alguna lente oftálmica o alguna adaptación. Ahí necesitamos la fidelización de nuestros pacientes, pues porque la afluencia va a estar disminuyendo, pero necesito tenerlos ahí. O sea, esa es una prioridad para nosotros. Hay un concepto muy interesante que está cambiando mucho ahorita, que habla de clientes más rentables, ¿sí? O ofrecer un flujo de caja. ¿Cómo la evaluación o cómo nosotros como profesionales vamos a generar esto? Pues siendo integrales, no nada más dedicándome a la parte refractiva, no nada más a la parte de lentes de contacto, no, claro que no. Tengo que tener la capacidad de volverme integral y la capacidad de yo ver más allá de lo que necesita el paciente. O sea, si nada más le corregí un -1, pues bueno, está bien, pero ¿qué más? ¿O qué otras alternativas puedo tener yo con cada uno de ellos? ¿Cómo poder ir llevando a crear esa situación integral? ¿Sí? ¿Qué otras prioridades tenemos nosotros que llegar a tener? Invirtiendo en las categorías que tenemos en una óptica. Lentes de contacto, terapia visual, baja visión, rehabilitación, optometría. Todo eso es donde nosotros tenemos que aumentar nuestros procesos en las categorías que nosotros hayamos decidido hacer. Por eso yo al principio les hablaba de la parte de especialización. Si ahorita nosotros no encontramos una parte de especialización, va a ser muy complicado estar trabajando en ese concepto. Entonces sí necesitamos especializarnos, estar trabajando en áreas para poder ser integrales, sin dejar una a la otra, pero sí crear una situación en este sentido. Algo que el profesional de la salud visual tiene que tener muy en cuenta son qué promociones estoy haciendo, si son exitosas o no, si son regulares o no, si estoy realmente invirtiendo en mis pacientes o en mi cliente al final del día. Nosotros volvemos a que tenemos que ser muy analíticos, ajustar lo que está pasando en mi óptica. ¿Qué pasó hace un mes? ¿Qué pasó hace meses? ¿Qué pasó hace 3 meses cuando inició pandemia? ¿Y qué va a pasar en agosto? ¿Qué va a pasar en septiembre? Este año, ¿cómo lo vamos a cerrar? Hablábamos desde la primera vez de la charla que hablamos, que era lo de actividades para implementar o cuando tengamos la reapertura de nuestros negocios, hablábamos mucho del FODA. Aquí es donde nosotros tenemos que analizar cómo era nuestro FODA, lo comentábamos en enero, y este FODA tiene que cambiar y este FODA ya lo tenemos que estar pensando para hacer finales de este. Entonces, es importante que nosotros analicemos cómo es que vamos a estar trabajando en nuestros próximos meses. Y ahí es donde también entra mucho la parte de cómo es que soy un profesional integral, cómo es que tengo que cubrir todas esas necesidades de cada uno de mis pacientes. Si nosotros tomamos en cuenta ahora cuáles serán las actividades del profesional, pues habla mucho de estas cuestiones que yo les había comentado, ¿sí? El alto tráfico en la óptica, ¿sí? Clientes más leales, clientes más rentables, clientes interviniendo en la categoría,
promociones exitosas. O sea, estas 5 situaciones creo que tenemos que resaltarlas y es lo que nosotros de alguna forma les podemos dejar, que estas prioridades pues deben de estar ahí trabajándose ustedes con su equipo de colaboradores, saber cuáles vamos a hacer, en cuáles nos vamos a enfocar. Y aquí viene todavía un concepto muy interesante. Si ustedes no trabajan en equipo, si no hay un liderazgo como dueños, como encargados de las ópticas, pues no vamos a poder hacerlo, es una realidad. Ahorita es el momento ideal para trabajar en la parte de liderazgo. Entonces, me permite de alguna forma estar al pendiente de cómo es que estamos trabajando este proceso. Entonces, estos 5 puntos son importantes en las prioridades que nosotros debemos de estar teniendo para nuestra actual actividad profesional, que creo que eso es muy, muy, muy relevante y muy importante que debemos de estar analizando. Entonces, si nosotros hablamos de atención integral, vamos a ver una cifra muy interesante. Vean esto nada más. A ver, espérenme tantito. Ok. Los usuarios duales más rentables. Este porcentaje que les voy a mostrar ahorita. Y es un estudio que se realizó en Estados Unidos solamente en la relación de lente de armazón versus lente de contacto. Hasta un 80% se hace más rentable durante toda la vida el trabajar en cuestiones duales. O sea, nada más hablar de armazón y lente de contacto, ¿sí? Vean qué porcentaje tan alto tenemos nosotros y cómo nos podemos volver de forma muy rentables. Ahora bien, ¿qué pasa si la evaluación integral son más rentables? O sea, si involucro más actividades en mi evaluación integral, pues voy a tener mucho mayor rentabilidad. Eso me parece que es una parte importante. Eso me parece para mí muy, muy importante que nosotros evaluemos como profesionales entrar a esta actividad integral. ¿Y esto para qué? Pues para tener un mayor crecimiento. Vamos a analizar esta parte. Imagínense. Tengo aquí diferentes características, ¿sí? La evaluación. Tengo la parte de terapia visual, tengo la parte de baja visión, la parte de lentes de contacto de alta especialidad, exámenes complementarios, lo que es las topografías, campimetrías o CT. Y tengo por otro lado lo que puedo hacer en otro tipo de situaciones, como exámenes complementarios de laboratorio, referenciar a un paciente a alguna especialidad y parte de digitalización. Si nosotros hablamos que teníamos un 80% de pacientes con un incremento solamente entre lentes de contacto y armazón, ahora imagínense si nosotros trabajamos aquí integralmente. Voy a ponerles un ejemplo que tuvimos nosotros hace un par de meses antes de pandemia. Primero tratamos a un paciente en la parte de terapia visual, ¿sí? Era un paciente que tuvo una desviación importante del globo ocular, tuvo una atropia de un solo ojo, un paciente senil de 50 años. Y entonces pasaron al área de terapia visual para corregir esa desviación, pero no pensamos en eso, ¿no? Entonces, si estoy analizando que tengo un paciente senil de 54 años, pues bueno, ¿por qué no mandarlo a hacer exámenes complementarios? Y efectivamente fue mandado a hacer exámenes complementarios porque tuvo un ataque de glucosa arriba de 280. Entonces, eso ocasionó, de 280 milímetros de mercurio, eso ocasionó esa desviación de este paciente. Pero fue referido a la parte de terapia visual. Vean nada más que interesante. Ya que nosotros revisamos la parte de los exámenes de laboratorio, bueno, pues pensamos que era un paciente diabético. Lo referimos nosotros nuevamente ahora a tratarlo en baja visión porque desafortunadamente hubo una hemorragia a nivel de retina por ese ataque de glucosa. Lo regresamos otros más exámenes refractivos
perdón, más exámenes de laboratorio para saber cómo lo íbamos de alguna forma tratando. Ya que nosotros vimos esta situación, pues lo referenciamos al endocrinólogo, porque sin duda la diabetes ya estaba causando algún tipo de alteraciones importantes. Y bueno, tuvimos un trabajo muy interesante entre los exámenes complementarios, la referenciación hacia una parte de digitalización. ¿Y por qué la de digitalización? Porque el paciente le mandamos a hacer OCT y nos llegó vía correo electrónico la información del paciente. Entonces aquí es cuando yo me refiero a la parte integral. No nada más quedarme con una situación, o sea, si el paciente no hubo una mejora de agudeza visual, si no hubo una mejora con su refracción, pues tengo que buscar estas alternativas de cómo poder hacerlo. Otro caso muy claro, ¿no? Un lente de contacto, una ambliopía profunda. ¿Qué es lo primero que tuvimos que hacer? Bueno, pues adaptarle un lente de contacto, referirlo a la parte de terapia visual, referirlo a la parte de exámenes complementarios y ya estamos haciendo esa integración. O sea, no me puedo quedar con una sola actividad. Creo que eso es bastante interesante y que nosotros como profesionales de la salud visual tenemos la capacidad de poder resolver todo este tipo de actividades. Y de ahí el título, ¿no? O sea, no nada más me estoy enfocando en lente oftálmica o en lente de contacto, no, yo tengo que ser integral, tengo que ver cómo es que está llevando a cabo el paciente este proceso, cómo es que debemos de estar trabajando de alguna forma. Y para eso existen herramientas que creo que es algo que también nosotros como en la parte comercial debemos de manejar, que ahorita las vamos a ir platicando cada una de ellas. Entonces, necesitamos analizar cómo o algo importante y que el usuario, ¿sí? Nos va a evaluar a nosotros o cómo evaluamos nosotros al usuario. ¿Para qué yo necesito evaluar? ¿Para qué necesito saber? Pues saber si estoy haciendo las cosas, si es mi modelo de atención, si estoy teniendo una directriz o unos objetivos. Vuelvo al punto, el análisis FODA nos ayuda a eso. Si yo tengo claro mis objetivos, voy a saber qué es lo que estoy haciendo. Nada más levantarme a hoy voy a adaptar lentes de contacto. No, tiene que ser una estructura. A eso se llama gestión en la calidad de la óptica. ¿Qué actividades estoy haciendo yo para salir en la forma empresarial lo que estoy haciendo en mi óptica? Entonces, ¿cómo evaluamos nosotros? Pues sin duda a través de la venta. Eso es una situación importante, saber qué es lo que estoy vendiendo, qué estilos estoy vendiendo, qué tratamientos estoy recomendando. Ahí es donde nosotros de alguna forma lo podemos sacar. La parte de lucro, qué estamos haciendo con ese tipo de actividades. Un ciclo, recuerden que una empresa comercial se refiere a la venta y a la cobranza. Ese círculo es muy importante porque tengo que evaluar qué es lo que voy a volver a comprar. Si este armazón le está funcionando a este paciente o prefiere armazón redondo, no lo sé. Ahí es donde hablaba el doctor al principio de que nosotros somos analistas y tenemos que ser analíticos de cómo vamos a manejar nuestros productos. Encuestas de clientes, esto es muy importante. Nosotros tenemos que llevar a cabo la encuesta de satisfacción con ellos para saber cómo estamos y dónde estamos. No que no, sino saber si nuestro modelo, que eso es lo claro, si modelo que yo me propuse al momento de abrir mi negocio está funcionando o no está funcionando. Y una vez eso, bueno, la práctica sin problema, la postventa o el seguimiento de los comentarios que podamos llegar a tener al final del día de ellos. Pero la recomendación fundamental aquí es esa parte integral y analizar su FODA, ¿no? Analizar su FODA para saber que nosotros nos estamos moviendo. Otra de las estrategias que yo les recomiendo mucho es los KPI. Eso es importantísimo saber que es un KPI. El KPI es el Key Performance Indicator, que esto nos va a permitir a nosotros saber qué estamos vendiendo y esto es una medida está ligada al objetivo. Volvemos al proceso. Yo me planteé a inicios de año, o no sé ustedes cómo lo manejen, cuáles fueron sus objetivos. Y ya
estamos a medio año, tengo que estar evaluando. Si llegué, felicidades, qué bueno que mis objetivos. Si no llegaron, bueno, pues tengo que reorganizarme y saber cómo van a ser esos nuevos objetivos para el siguiente año. Esta estrategia del KPI generalmente es utilizada en medida de cuestiones reales contigo. ¿Cuál fue mi plan? ¿Cuántas cosas he cubierto de este objetivo? Yo creo que si nosotros involucramos estos procesos en nuestras ópticas, va a hablar de cultura organizacional. Si nosotros hablamos de cultura organizacional es porque como empresa estamos teniendo indicador. Algunos ejemplos que tenemos de los KPIs, por ejemplo, nuestro número de exámenes oculares por día. ¿Cuántos exámenes estoy realizando al día? 4. De esos 4, ¿cuántos me compraron? De esos 4, ¿qué me compraron? Y de esos 4 fue lente de contacto, fue armazón, terapia. O sea, necesito saber qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Por día. Después lo multiplicamos por semana y al final del mes analizamos, ¿sí? ¿Cómo es que fueron estos exámenes oculares? ¿Cuántos de estos tuvimos éxito con el paciente? ¿Cuántos vendimos? ¿Cuántos no vendimos? Porque tampoco la realidad es que entren 10 pacientes al día y no lleven ninguna venta. Eso tampoco es lógico. Tengo que entender por qué no fue esa venta. ¿Qué fue lo que me pidió el paciente? ¿Lo tuve o no lo tuve? ¿Sí? ¿O fue una adaptación o no fue una adaptación? O sea, todo este tipo de KPIs nos va a ayudar a hacer nuevos ajustes. Si volvemos al punto, si tengo yo la creencia de que un armazón redondo paciente me lo está analizando este proceso, ¿sí? ¿Qué nuevo ajuste? Bueno, pues si me lo están diciendo, tengo que comprar un nuevo armazón para tenerlo en mi inventario. Tarzas de convención a especialidad. Aquí volvemos a tocar el punto, vean nada más. Esta palabra para mí me es muy importante. ¿Por qué? Porque de lo que yo hacía normalmente, ahora qué voy a hacer en la especialidad. ¿Qué es lo que me está llevando y cómo me estoy preparando? Que este es un aspecto todavía más importante a cómo me estoy preparando a llegar yo a esta especialidad. ¿Cuánto es el promedio de transacción, de un lente a otro lente? ¿Cuánto es mi margen de utilidad? ¿Cuánto es mi EBITDA? La EBITDA es un proceso que es lo que realmente ganamos después de impuestos. ¿Qué producto es el que me está dando mayor margen de utilidad? Y esto habla de ese valor de transacción. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Qué pasa con los lentes de sol? ¿Sí? ¿Qué pasa con el año anterior? ¿Qué pasa con el lente de sol, el contacto, el lente blando? Esa dualidad que puede dar una de las acciones que nosotros tengamos. Por eso es que hoy estamos de cuestiones integrales, porque cómo esto me va a ayudar, por eso los KPIs o estos ejemplos me ayudan a saber si estoy siendo integral o no estoy siendo integral. Entonces es muy importante cómo nosotros podemos trabajar esta acción. Creo que es una parte bien interesante de cómo nosotros podemos hacer la situación de volvernos cada día más integrales. Esta es una serie de presentaciones que vamos a ir llevándolos de la mano, los vamos a ir llevando poco a poquito para que ustedes puedan de alguna forma involucrarse en la parte integral y en la parte de especialidad. Entonces, si ustedes me lo permiten, voy a concluir con esta frase que lo da el Consejo Mundial de Optometría, que dice, los optómetras se distribuyen ampliamente en comunidades alrededor del mundo. Ellos proveen valor económico por los servicios que ofrecen, detectan condiciones visuales que amenazan la vida, como el glaucoma, la diabetes y la hipertensión. Entonces, aquí es donde les digo yo, ¿por qué no tenemos que ser integrales? Claro que tenemos que ser integrales, porque ya lo está comentando el Consejo Mundial de Optometría. ¿Cómo nosotros nos tenemos que preparar hacia esta parte? Ya no podemos estar solamente en una actividad, tenemos que ser integrales. Algo, por ejemplo, que siempre es muy importante, es la parte de la referencia. Si yo no soy bueno en lentes de contacto, bueno, pues mi compañero es muy bueno, lo voy a referenciar.
Si yo no soy bueno en baja visión, pues voy a hacer esa referencia. Pero ahí es donde entra el gremio como optometristas, ahí es donde entra esa unión. Si ustedes se dan cuenta, el doctor Lenel está especialista en lentes de contacto, un servidor está en la parte de lentes de contacto, la doctora Nonají perfectamente el manejo de baja visión, el doctor Joel en la parte de marketing, en la parte de ayuda, de ayudarnos a nosotros como profesionistas. Entonces, eso es referenciar. Si yo no manejo cierta especialidad, pues es importante que lo vayamos nosotros recurriendo hacia otro tipo de situaciones. Entonces, esto va a ser una serie de actividades que vamos a estar viendo, vamos a hacer diferentes pláticas para irlos acompañando en este tipo de procesos. Pues me es muy grato haber platicado con ustedes en una forma ya un poquito diferente, pero bueno, les agradecemos siempre el estar en estos webinars, en el estar presentes en las situaciones que les nos ayuda y que estamos ahí al pendiente para estarles prestándonos. No sé si alguien quiera abrir su micrófono, que alguien tenga alguna pregunta, alguna duda o alguna situación por allí que tengamos. Hola, hola, ¿me escucha? Hola, sí, quién nos habla? Hola, mi nombre es Agustín Cano, les hablo del puerto de Veracruz. Saludos desde acá. Agustín, La muchas pregunta gracias. sí, la pregunta es la siguiente. Me tocó un paciente reciente hace unos días que traía ya una grabación de hace aproximadamente un año, pero este paciente padeció el problema que ahorita de la pandemia, COVID-19. Ahora, referente a eso, le hicimos una revisión completa a este paciente y nos dimos cuenta, nos percatamos de que comparado con la grabación actual, modificó bastante, totalmente muy diferente. Y la pregunta es la siguiente: ¿suele ser a causa de COVID-19 algún que haya repercutido en la visión y haya modificado el problema que me da actual al problema que tenía anteriormente? Pues es una excelente pregunta. Fíjate que nosotros ayer tuve la oportunidad de estar en un lanzamiento con la gente de Bolivia en toda Latinoamérica. Y fíjate que mucho, y coincidimos varios profesionales que sí, hay algunos estudios muy interesantes por ahí que el 70% de la gente está sufriendo mucho a nivel visual. Sufriendo me refiero a que las condiciones visuales con las que él estaba acostumbrado están cambiando brutalmente, sí. Primero por muchos factores. Primero, uno de los factores que más están representándose, más de 8 horas estar trabajando frente a un dispositivo electrónico. La gente no está comiendo a sus horas, aún estando en casa, porque el aumento de las jornadas de trabajo han sido hasta de 12 horas. Si este paciente no tiene algún tratamiento que le ayude a trabajar o estar frente a este dispositivo, pues sin duda va a tener un problema. Fíjate que nosotros hace mucho tiempo yo analizaba la parte de presbicia, en donde decía que nuestros pacientes van a estar presentando ya alteraciones en visión cercana a los 39, 30. Y ayer justamente comentábamos esto, ¿no? Que en la actualidad los pacientes a esa edad ya van a volverse presbitas más rápido. O sea, que vamos a tener pacientes 38 años ya siendo presbitas, a lo mejor traen un positivo de lejos, perdón, pero sí, de cerca, sin duda van a tener esa alteración allí. Entonces el progreso pues va a ser una alternativa. Hablábamos mucho ayer con la gente de un laboratorio de Bolivia, la parte de los lentes ocupacionales, que es la parte de visión cercana y la parte de visión intermedia. La lejana, por el momento, ya no está siendo ahorita post-COVID, es por estar ya 4 meses en casa, estamos teniendo un aumento de alteraciones visuales. Otro tipo de alteraciones que estamos llegando a tener, alteraciones posturales. No teníamos una silla adecuada para trabajar en casa. Estamos trabajando en nuestros comedores, estamos trabajando en nuestras habitaciones. La iluminación no es la misma. Yo creo, ya este es muy particular punto de vista,
que sí vamos a tener nosotros mucho más problemas. Bueno, nuestros pacientes van a tener mucho más alteraciones visuales. Y yo creo, como tú bien lo comentas, tenemos que estar listos para ellos. O sea, es el proceso donde tenemos que estar todavía mucho más preparados para atender este tipo de nuevas situaciones visuales. Meclino de tocino. Este trae doble queso, panela y manchego. Bueno, los dos traen doble queso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Aquí dice Rosa. Gracias, Janet. Exacto, es ahorrar en invertir en equipo. Sí, es una realidad, ¿eh? Tenemos que ir ahorrando para tener mucho mayor equipo, mejores cartillas de agudeza visual, los protectores, lámparas de hendidura. Eso es muy importante, proteger. Yo les decía al principio que es muy importante protegerse ustedes, proteger a sus colaboradores y proteger a sus pacientes. Sí necesitamos estas cuestiones de acrílico para lámparas de hendidura, para los autorrefractómetros, e incluso ya hay unas muy interesantes para forópteros. Eso todo tiene que estarnos cubriendo y sí tenemos que invertir en tecnología, sin duda. ¿Alguien más que quiera, tenga alguna duda, alguna pregunta? Aquí en la parte inferior les estoy dejando mi correo electrónico por si requiere alguna situación. Estamos con mucho gusto para poder apoyarles. Gracias, Lucero. Al contrario, ustedes muy amables por estar acá con nosotros. Y la verdad es que les seguimos invitando. Ahí en Lensbest estaremos trabajando todos los viernes en este horario que nos parece un horario muy interesante. Y bueno, les agradecemos mucho estar con nosotros. No sé si Agustín tenga algo por allí o Nadia. Me preguntan si esta también la subimos al canal de YouTube y el ingeniero Agustín se encarga de difundirlas con mucho gusto. Sí, disculpe, otra vez aquí de Veracruz. A sus Se me había órdenes. cortado el audio hace ratito, pero ya estamos de vuelta. Escuché bien ahora sí que la respuesta del paciente que tuve hace unos días y esa era la razón porque se me hizo muy, muy extraño que este paciente haya presentado un cambio tan radical, pero pues suele suceder. Es Sí, bien dicho eso de que el problema de la presbicie actualmente ha estado amenazando a gentes con abajo de los 40 años. Tuve un paciente con una edad de 37 años y ya presentaba un problema de presbicie. Obviamente aquí lo más recomendable es hacer un buen tratamiento y llevar un buen control, ya que correcto. pues podemos tratar de neutralizar su problema y hacer que retardar lo más posible este padecimiento que a todos nos va a afectar. Pues muchas gracias por la plática que nos ha otorgado y pues estaremos pendientes de alguna otra para podernos conectar y estar en contacto. Un saludo Les, desde Veracruz. les agradecemos mucho. Un saludo hasta Veracruz. Y sí, en los canales y en las páginas, redes sociales de Lensbest, estamos allí para que podamos nosotros estar apoyándolos en los que se pueda. Muchas gracias, Janet. Saludos desde Uruguay. Les mandamos un fuerte saludo. Muchas gracias. Sí, sin duda también muchas gracias a todo el equipo de Lensbest que también está del otro lado, al licenciado Daniel Jim como director general del Lensbest, a Francisco que también anda por allá y a los ingenieros que siempre están apoyándonos en este sentido. A todos muchísimas gracias. Ustedes también, que estén muy bien. Es un gusto saludarlos y que sigan muy bien. Muchísimas gracias. Saludos, amigo Marco, desde Oaxaca. Un abrazote. Cuídate mucho. Saludarte. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde y estamos al pendiente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor Manuel. Gusto saludarlo.
Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Muchas gracias.